Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con las valvulopatías, la cual estábamos viendo la anterior clase. Habíamos visto la estenosis mitral, estamos viendo las valvulopatías mitrales. Habíamos visto la estenosis mitral y ahora vamos a ver la insuficiencia mitral. Dentro de la insuficiencia mitral, todas estas son sus causas. Fiebre reumática, una vez más, como les decía, la fiebre reumática es uno de los factores importantes de las valvulopatías. También dentro de las causas pueden ser causas congénitas, isquemia, prolapso, que después les voy a explicar qué significa este prolapso, que es muy importante, calcificación idiopática, una calcificación propia de la válvula, que no se sabe el por qué, agrandamiento del ventrículo izquierdo, las endocarditis por cualquier infección también pueden producir una insuficiencia mitral, y las miocardiopatías hipertróficas, cualquier cardiopatía que lleve a la hipertrofia del ventrículo izquierdo también pueden ocasionar una insuficiencia mitral. Entiéndase bien insuficiencia mitral y quiero que recuerden la estenosis mitral. Cuando hablábamos de estenosis mitral, hablábamos de que esa válvula, la válvula mitral en este caso, estenosada, no se abría lo suficiente, no daba un espacio normal para el flujo de la sangre de la aurícula al ventrículo. En este caso, la insuficiencia mitral significa que esta válvula mitral es insuficiente y no se cierra completamente. En el momento del cierre de la válvula, cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, esta válvula debería cerrarse completamente. Se llama una válvula insuficiente cuando esta válvula mitral no se cierra completamente. Entendamos desde ese punto de vista, ¿sí? No perdamos de vista la palabra estenosis, en el cual la válvula al abrirse deja muy poco campo, y la insuficiencia, que al abrirse y cerrarse la válvula, esta no se cierra correctamente, ¿sí? Muy bien. La fisiopatología, la sobrecarga de volumen, la hipertrofia excéntrica, reflujo, vaciamiento más completo, aumento del volumen del ventrículo izquierdo, aumento de la fracción de eyección y aumento de la distensibilidad del ventrículo izquierdo y un reflujo del 50% en casos graves. Bien, voy a tratar de ser un poquito menos extenso en esta parte porque nos lleva mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la fisiopatología? Me voy a ir a algún dibujito ahí que teníamos para que ustedes me entiendan qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Acá está. ¿Recuerdan ustedes que el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo es en este sentido? Se llena de sangre aquí la aurícula y pasa al ventrículo, y una vez que la sangre se llena en el ventrículo, esta sale expulsada por la arteria aorta. En este caso, esta válvula mitral, fíjense ustedes acá, esta válvula mitral, cuando se llena el ventrículo, esta válvula mitral se cierra, ¿sí? Una vez que ha pasado la sangre de la aurícula al ventrículo, esta válvula mitral se cierra. En este caso del que estamos hablando, de la insuficiencia mitral, esta válvula que tenemos aquí, la mitral, no se cierra completamente. Por lo tanto, en el momento en que la sangre sale eyectada hacia la aorta, por supuesto, la contracción ventricular hace que esa válvula mitral regurgite. Fíjense acá, este es en el caso de la estenosis, donde hay dificultad del paso de la sangre, y este es en el caso de la insuficiencia mitral. Cuando sale la sangre eyectada, esta sangre retorna hacia la aurícula. ¿Por qué? Porque esta válvula no se cierra bien. En algún caso van a encontrar esta palabrita, regurgitación de la válvula mitral, porque en realidad eso es lo que ocurre. La regurgitación de esta cantidad de sangre hacia la aurícula en el momento de la eyección hacia la aorta, porque esta válvula no se cierra completamente, ¿sí? Por eso muchas veces en los casos graves, casi el 50% de la sangre existente en el ventrículo se
regurgita hacia la aurícula y solamente el 50% sale por la aorta y hacia el organismo, por lo cual desciende completamente el gasto cardíaco, ¿sí? Muy bien, ya sabemos que cuando hay una estenosis, esta válvula no se abre completamente, pero cuando hay una insuficiencia, esta válvula no se cierra completamente, dando lugar a una regurgitación, en este caso una regurgitación hacia la aurícula. Volvamos a donde estábamos. Lo que decíamos de la fisiopatología, hay una sobrecarga de volumen, por supuesto, toda la sangre que no está siendo inyectada y que está regurgitando va a aumentar el volumen de sangre ahí porque va a seguir llenándose la aurícula de sangre y como no está siendo despachada en su totalidad va a haber una sobrecarga de volumen. Va a haber una hipertrofia excéntrica, que quiere decir que por fuera del corazón, porque el corazón va a tener que hacer muchísimo más esfuerzo, especialmente en la aurícula por sobrecarga, va a haber una hipertrofia. Va a haber el reflujo, lo que les decía, el reflujo hacia la aurícula, vaciamiento más completo, aumento del volumen del ventrículo izquierdo, aumento de la fracción de eyección, porque va a tener que hacer más fuerza el ventrículo, aumento de la distensibilidad también del ventrículo y este 50% de regurgitación en los casos muy graves. El inotropismo disminuye por la cantidad de sangre que va hacia la aurícula. La distensibilidad menor en la aurícula izquierda en el infarto agudo de miocardio y en la distensibilidad excesiva de la aurícula izquierda en el infarto miocárdico crónico. ¿Sí? Entonces esto es muy importante porque puede darse que esta valvulopatía sea de mucho tiempo, una cronicidad. Los síntomas de esta valvulopatía, estamos hablando de la insuficiencia mitral, es fatiga, uno de los primeros síntomas, disnea de esfuerzo, al mínimo esfuerzo a veces, ortopnea, cuando el paciente se recuesta siente muchísimo más fatiga, más disnea, embolias sistémicas muchas veces, pacientes que llegan con un cuadro de tromboembolismo pulmonar muchas veces y se hace el estudio correspondiente y resulta que es a consecuencia de una insuficiencia mitral. Una insuficiencia cardíaca derecha existente en un principio puede llevar a una también insuficiencia mitral o infarto miocárdico agudo o embolia pulmonar también. Todas estas son los síntomas de una insuficiencia mitral. Los signos físicos son bien facilitos: elevación del pulso arterial, pulso venoso con ondas B en IT, que es típico en el electrocardiograma, frémito sistólico y el 6 hiperdinámico se llama, precordio hiperactivo, que también es un signo clásico del electrocardiograma y los signos físicos encontrados especialmente en el pulso, ¿sí? El electrocardiograma y el electrocardiograma Doppler son los más aconsejables para determinar esta. En la auscultación es muy típico un primer ruido suave que se llama enmascarado por soplo, desdoblamiento de S2 por cierre prematuro de la válvula, retumbo diastólico y soplo holodiastólico irradiado a la axila. Todos estos son signos en la auscultación. Cuando se ha auscultado se escucha todos estas características de ruidos cardíacos, ¿sí? Esto es muy especializado para el cardiólogo. El tratamiento, restricción de la actividad física muchas veces porque las sobrecargas pueden ocasionar peores síntomas, restricción del sodio, especialmente lo que se refiere a la sal, diuréticos, vasodilatadores, digitálicos, nitroprusiato, nitroglicerina y las denominadas IECA son una medicación especial, y en algún caso la warfarina, que es un anticoagulante para evitar las embolias. El tratamiento quirúrgico es el objetivo principal cuando la insuficiencia mitral se detecta precozmente y es muy grave, ¿no? Operar antes de que la fe sea menor de 60% significa la fracción de eyección,
¿sí? Sea menor al 60%, que quiere decir que cuando está inyectándose la sangre del ventrículo hacia el resto del cuerpo, esta sea menor del 60%, entonces se debe operar. El diámetro también, no mayor a 45 milímetros, recambio de la válvula con separación del aparato valvular. El aparato valvular es un esqueleto integrador de la contracción del ventrículo izquierdo, porque es parte del ventrículo izquierdo, y la colocación de prótesis y plástica de la mitral. Todo esto son tratamientos netamente quirúrgicos, ¿sí? Totalmente tratamientos quirúrgicos en los cuales se va a observar que principalmente la fracción de eyección, si esta fracción de eyección o el diámetro no mayor a 45 milímetros de cierre, entonces sí, se justifica un tratamiento quirúrgico. Bien, vamos a pasar ahora a ver la estenosis aórtica. Habíamos visto tanto la estenosis mitral como la insuficiencia mitral. Ahora vamos a ver la válvula aórtica. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver exactamente lo mismo. La válvula, en este caso aórtica, voy a retroceder un poquito para que veamos una vez más en el esquema de qué estamos hablando. Estamos hablando ahora de esta válvula, de la válvula aórtica. Estamos hablando de que cuando el ventrículo izquierdo despacha sangre hacia la aorta, esta válvula, la válvula aórtica, está estenosada. ¿Qué quiere decir? Que ha perdido su diámetro, que esta válvula no se abre completamente, por eso se llama estenosis. En este caso estamos hablando de esta válvula, ¿sí? No se olviden que en el momento de la eyección del ventrículo de sangre hacia la aorta, esta debe estar libre para que el gasto cardíaco sea normal, para que toda la sangre salga vaciada por este ventrículo. Ahora, imagínense ustedes que esta válvula está medio cerrada, no permite el paso. ¿Qué va a pasar aquí? Esa sangre no va a ser expulsada con facilidad, esa sangre no va a salir con facilidad, va a recargarse la sangre aquí, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este ventrículo? Este ventrículo va a tener que hacer mayor fuerza, este ventrículo va a tener que hacer mayor esfuerzo para vencer esa resistencia que está ofreciendo esta válvula estenosada, ¿sí? Este ventrículo va a tener que hacer mayor cantidad de esfuerzo para que la sangre sale inyectada hacia la aorta y a todo el organismo, ¿sí? Por eso me interesa que vean esta partecita y en el llenado. Imagínense, la sangre va a venir hacia la aurícula va a recibir la sangre, va a pasar normalmente la sangre acá, pero cuando este ventrículo necesite inyectar la sangre, se va a encontrar con una resistencia aquí de la válvula aórtica. Esa es la estenosis aórtica, por lo tanto, mayor esfuerzo del ventrículo en momento, ¿ya? Y una de las manifestaciones clínicas, vamos a ver un poquito más adelante, es la hipertrofia ventricular. ¿Por qué? Porque tanto hacer esfuerzo, este ventrículo va a empezar a hipertrofiarse y por último se va a vencer como en todos, ¿sí? Vamos a continuar. Estábamos viendo acá. Muy bien. Entonces, esta estenosis aórtica valvular, la estenosis subvalvular congénita, la estenosis supravalvular y la miocardiopatía hipertrófica, dentro de las causas de la estenosis aórtica. Es valvulopatía primaria más común, que quiere decir que empieza el problema en la propia válvula, es la más común, una vez más por fiebre reumática. En 1% de la población en Estados Unidos, por ejemplo, nacen con la válvula bicúspide. Esto es muy importante porque también hay una incidencia muy importante a nivel latinoamericano y obviamente en Bolivia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La válvula aórtica, ¿sí?, tiene en su conformación anatómica 3 valvitas que se cierran, más o menos parecida a la tricúspide. Sí, son 3 valvitas que se cierran, una valvita
izquierda, una valvita derecha y otra valvita inferior que se cierran. Son 3 valvitas que se cierran, conformando toda la válvula aórtica. Muchas veces las personas nacen solamente con 2 valvas, 2 lengüitas, ¿sí? 2 lengüitas nada más que se cierran. A eso se llama válvula aórtica bicúspide, ¿sí? Es la cardiopatía congénita más frecuente. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las cardiopatías congénitas, dentro de lo que habíamos visto, la estenosis aórtica es la más frecuente, pero casi siempre se acompañan con otro tipo de malformaciones también, no solamente cardíacas, ¿sí? Sino de todo tipo. Cualquier paciente que viene con algún tipo de malformación le acompaña, es tonta la palabra, pero como una yapa a su problema congénito, encima tiene estenosis aórtica más, ¿sí? En el adulto, la calcificación, la degeneración idiopática es una de las causas, vuelvo a repetir, importantes. La calcificación propia de la válvula, que se calcifica, por lo tanto no se abre correctamente. Y una vez más, lo que hablábamos, la fiebre reumática entra dentro del grupo de estas valvulopatías. Fíjense, esta válvula es la que se estenosa, fíjense la gran cantidad de calcificación en esta válvula, haciendo inviable el paso de la sangre. Esa es la válvula aórtica que se calcifica, ¿sí? Estas son las valvas de las que les hablaba, que a veces las personas nacen con una sola valvita, por lo tanto, estas valvas no se cierran correctamente, ¿sí? Acá está más clarito, ¿sí? Esta es una valva, esta es otra valva y esta es otra valva. Estas valvas se cierran, ¿sí? Esta valva se viene aquí, pum, se cierra, esta viene aquí, se cierra y esta viene aquí, se cierra, haciendo como un cierre hermético de esta válvula. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de las válvulas bicúspides? Solo hay esta y no hay esta valva. Por lo tanto, se cierra y deja un espacio importante aquí. Estas son las válvulas bicúspides de lo que les hablaba. En este caso, cuando hay una calcificación en toda esta válvula, esta válvula al cerrarse, una vez más, al abrirse, deja muy poco espacio. Estamos hablando de la estenosis. Yo ya estoy en las insuficiencias. Estamos hablando de las estenosis. En este caso, esta valva y esta válvula se cierran y obviamente dejan muy poco espacio en el momento de la apertura, por ser una válvula bicúspide, ¿sí? Es muy importante entender esto, porque muchas veces estas valvas calcificadas dejan muy poco espacio, muy poquito espacio para el paso de la sangre, ¿sí? Esto es una válvula abierta completamente como se debe abrir, ¿sí? Y en algún caso estas válvulas están hasta acá cerradas, por calcificación, dejando muy poco espacio para el paso de la sangre, ¿sí? Muy bien, la fisiopatología, lo que hablábamos hace rato cuando les mostraba la imagen, el gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta es muy importante. Hipertrofia concéntrica, esta vez ya no excéntrica, del ventrículo izquierdo. Inicialmente compensa esa hipertrofia de que les hablaba, va a compensar inicialmente, pero al último igual no va a servir para nada, más bien va a hacer que el corazón solamente sea grande, una cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo, una obstrucción crítica, un gradiente superior al 50 milímetros de mercurio, un orificio menor a 1 centímetro o 0.6 centímetros cuadrados, una elevada presión telediastólica en el ventrículo. Por supuesto, hay gran cantidad de sangre en el ventrículo que no puede ser expulsada normalmente porque esa válvula no lo permite. Gran onda en la aurícula izquierda, típico de la cantidad de sangre que va a haber. Gasto cardíaco no se eleva normalmente, claro, como el ventrículo no está despachando, no está pudiendo despachar la misma cantidad de sangre normal, el gasto cardíaco, por supuesto, se ve elevado, ¿sí? La fracción de eyección está descompensada siempre, esta fracción sufre una descompensación.
incremento de la necesidad de oxígeno, por supuesto como no se está despachando gran cantidad de sangre, el organismo no recibe la cantidad de oxígeno necesaria, una disminución del gradiente de presión, no hay presión, muchas veces el paciente siente esta necesidad de sangre, especialmente por el factor oxígeno, y aumento de la presión en la aurícula izquierda, en la arteria pulmonar y en el ventrículo derecho. También nótense ustedes que también se afecta indirectamente la arteria pulmonar. Es muy importante esto porque todo esto nos va a llevar no solamente a un problema del corazón izquierdo, en este caso, sino de todo el corazón. ¿Por qué? Porque todo el aparato, como ustedes saben, todo el llenado auricular, tanto en el lado derecho del corazón, el llenado auricular en el lado izquierdo del corazón y el paso de la sangre hacia ambos lados, todo es un circuito interno e íntegro. Todo ese circuito se va a ver afectado. Los síntomas aparecen por lo general en la sexta década de la vida. Es una de las características más importantes que a partir de los 60 recién se empieza a ver estos síntomas. Más antes el paciente puede que haya estado completamente normal. Estos síntomas empiezan con una disnea, angina leve y muchas veces un síncope, un desmayo súbito. Fatigabilidad, debilidad, cianosis periférica, ortopnea y muchas veces edema pulmonar importante. Los signos físicos, la tensión arterial en límites normales, que quiere decir que no se eleva grandemente, sigue normal, y luego empieza a reducirse esa tensión arterial, que quiere decir que esa tensión arterial empieza a disminuir. Un choque de la punta del desplazo que se llama, que es cuando el corazón pretende inyectar sangre hacia el ventrículo izquierdo, esto no hay una buena perfusión de sangre hacia los tejidos, lo que se denomina esto. Doble impulso, especialmente encontrado en la toma del pulso, ¿sí? Se va a encontrar un doble impulso. ¿Por qué? Porque el corazón va a hacer demasiado esfuerzo para despachar esa sangre. A la auscultación se escucha un chasquido, desdoblamiento paradójico en R2, que se denomina R4, y soplo mesodiastólico irradiado al cuello. Estas son típicas denominaciones en cardiología, que lo encontramos siempre en la bibliografía. Al auscultar se escuchan estos ruidos que quiero que ustedes simplemente lo conozcan como denominativo, ¿sí? Los estudios que se pueden hacer: electrocardiograma, ecocardiograma Doppler, radiografía de tórax, cateterismo y psicocronografía. Esta psicocronografía es muy importante porque aquí vamos a ver qué cantidad, qué tamaño de la válvula está impidiendo el paso, cuánto se ha reducido y demás. Todas estas, excepto el electrocardiograma, también nos pueden mostrar aquello, ¿sí? Pero esta es muy importante, ¿sí? Un poquito de la historia natural de esta patología: una angina a los 5 años, 50% de mortalidad, un síncope a los 3 años, 50% de mortalidad, y una insuficiencia cardíaca congestiva a los 2 años, también 50% de mortalidad. Esto cuando los signos y síntomas aparecen y se presentan, la probabilidad de mortalidad. Fíjense, esta es una valvulita completamente cerrada, es una resección valvular. Fíjense el tamañito nada más que se abre esa válvula. Y en una radiografía les había dicho que a expensas del ventrículo izquierdo aparece un esfuerzo demasiado grande del corazón, y por último este corazón se dilata, ¿sí? No puede más, se dilata y aparece una gran cardiomegalia. Fíjense ustedes acá este gran tamaño del corazón simplemente por esfuerzo, que a un principio era compensatorio y al último se vuelve insuficiente ya ese corazón. Aquí fíjense otra radiografía de una gran cantidad. Fíjense el tamaño del corazón, que casi ocupa todo el pulmón en la base pulmonar, que no es normal. Ustedes ya habían visto las radiografías normales y el tamaño del corazón, que casi es la mitad, y aquí se muestra completamente grande. Lo mismo acá, fíjense, las cardiomegalias son muy características
en estas enfermedades donde el corazón se dilata casi completamente. Esto se denomina gran cardiomegalia. El tratamiento médico de inicio, profilaxis de la endocarditis. Si está asintomático no necesita tratamiento, solamente control, nitratos y diuréticos hasta que se programe una cirugía, si es que algún momento se programa, evitar las complicaciones para angina por probable colapso. Las IECA son también otros vasodilatadores que pueden surtir efecto y prevenir el síncope. La cirugía, cuando el área es menor a 1 centímetro, cuando es muy chiquita el área de eyección, inmediatamente cirugía, y la cirugía a través de prótesis valvulares, ¿no? En las prótesis ya sabemos, o ustedes de repente ya conocen, las prótesis generalmente de chanchitos, ¿no? Del corazón del chancho. Esas son las prótesis biológicas más usadas. Y la valvoplastía con balón, que se denomina, que es otro tipo de cirugía también, para producir una apertura normal de esa válvula, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la insuficiencia ahora aórtica. De la misma que estamos viendo, la misma aorta, ahora vamos a ver la insuficiencia. ¿Qué quiere decir? Que esa válvula ahora no se cierra completamente. Estamos hablando que esa válvula está sufriendo un cambio en su estructura anatómica, lo cual no está permitiendo que se cierre completamente, ¿sí? En el caso de la estenosis sabíamos que esa válvula no se estaba abriendo normalmente. Acá no se está cerrando completamente. Entonces, cuando sale inyectada la sangre hacia esta, y cuando esta válvula tiene que cerrarse completamente, cuando se produce el llenado de la aurícula al ventrículo, esta válvula no se cierra, por lo tanto va a haber una regurgitación, pero hacia el ventrículo, ¿sí? Uno, la valvulopatía primaria, la que denominamos siempre la principal, que es la que empieza en la propia válvula del problema. La segunda, la enfermedad primaria a raíz de la aórtica. 2/3 de los problemas es de origen reumático, engrosamiento, deformidad, acortamiento. 3/4 son los varones los que sufren esta enfermedad. Mujeres predomina cuando no hay compromiso mitral asociado. Muchas veces esta insuficiencia aórtica también tiene un compromiso mitral, ¿sí? Especialmente en mujeres. Enfermedad de la raíz aórtica, cuando es propia de la raíz aórtica, en las necrosis quísticas, en la dilatación idiopática, en la disección retrógrada, en la sífilis y en las espondilitis especialmente infecciosas. Todas estas son propias de la aorta. La insuficiencia aórtica aguda, especialmente en las endocarditis bacterianas. Esta es muy típica, encontrar una insuficiencia aórtica cuando hay un problema infeccioso bacteriano que ataca el corazón, produce una endocarditis y se produce la insuficiencia aórtica. La disección aórtica, cuando hay un corte en la aorta o por causas traumáticas, en accidentes, especialmente en accidentes de tránsito, apuñalamientos, etcétera, pueden producir también una insuficiencia aórtica aguda. Esto es muy importante porque por lo general, en un gran porcentaje, las insuficiencias, las estenosis, todas las que estamos hablando, las valvulopatías, son crónicas. ¿Qué quiere decir? Que llevan mucho tiempo de avance. ¿No? Habíamos visto en la anterior, en la estenosis aórtica, que lleva tanta la evolución que recién se puede aparecer la sintomatología a partir de los 60 años, en la sexta década de vida, ¿no? Entonces es una cronicidad importante. En este caso estamos hablando de la insuficiencia aórtica por estas causas, ¿sí? Muy bien, la fisiopatología: aumento del gasto cardíaco en volumen sistólico anterógrado más que el reflujo de 25 litros. ¿Por qué? Porque estamos hablando que esa válvula no se cierra bien, por lo tanto deja pasar sangre. Aumento de la presión diastólica en el ventrículo izquierdo, una precarga
es el principal mecanismo de compensación. Dilatación del ventrículo izquierdo, una vez más, mayor volumen sistólico, el deterioro de la función precede a los síntomas y la reducción de la perfusión miocárdica. Quiero explicarles aquí muy rapidito. Ese ventrículo que tiene que vaciarse completamente, sale la sangre inyectada por la arteria aorta, esa válvula que debería cerrarse no se cierra, por lo tanto hay gran cantidad todavía de sangre existente en el ventrículo porque no está despachando la cantidad de sangre, está permitiendo un retroceso de la sangre de la aorta hacia el ventrículo. Esa cantidad de sangre que va hacia el ventrículo siempre es mucho más difícil de expulsar del ventrículo, mayor cantidad de sangre, por lo tanto ocurre lo que siempre pasa por esfuerzo del ventrículo, una dilatación importante del ventrículo. ¿Sí? Los signos físicos de esta: presión arterial divergente, soplo diastólico indiscriminado o indestrescendo se llama, en borde external izquierdo, este es un signo físico, precordio muy activo, elevado volumen sistólico total, aumento de la presión de pulso. Son signos físicos clásicos de este tipo de valvulopatía. Es muy importante los estudios de laboratorio, electrocardiograma, teleradiografía de tórax, ecocardiografía, doppler a color y cateterismo. En el electrocardiograma lo que más llama la atención es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, traducido en los signos electrocardiográficos. En la teleradiografía de tórax se ve una vez más la cardiomegalia por el esfuerzo del ventrículo mayor para inyectar esa sangre, dilatación de la aorta proximal muchas veces, que quiere decir que esa aorta está más dilatada. En el ecocardiograma, un ventrículo izquierdo nuevamente agrandado, vean ustedes que es una constante, un doppler a color, una regurgitación, porque cuando sale inyectada la sangre por la arteria aorta, esta va a retroceder porque esa no se cierra completamente. Y en el cateterismo, evaluar la gravedad de la insuficiencia aórtica y la presencia de enfermedad arterial, aparte del problema valvular que estamos viendo, ¿sí? Muchas veces en la programación de la cirugía, igual que en la insuficiencia mitral, debe hacerse antes de las insuficiencias miocárdicas irreversibles. Es muy importante esto para que tenga éxito la cirugía, porque cuando se hace muy tarde la cirugía, por lo general ya queda una insuficiencia cardíaca muy importante, la cual no se puede solucionar después. Por lo general se sustituye la válvula aórtica, muchas veces sí la pueden reparar, pero por lo general se sustituye esa válvula aórtica. El diámetro telesiastólico no mayor a 55 milímetros y la fracción de eyección no menor al 55% son las indicaciones quirúrgicas. Tratamiento médico, una vez más las IECA, que son una serie de medicamentos, especialmente vasodilatadores, y la nifedipina, que son otro tipo de medicación. ¿Sí? Muy bien, vamos a quedar aquí. Nos falta ver la insuficiencia aórtica aguda, nos falta ver todavía todo el lado derecho, tanto la insuficiencia especialmente tricuspidea o pulmonar, que son menos frecuentes pero también son importantes. Dentro de las valvulopatías, las que habíamos mencionado son estito más les mencionaré porque es la insuficiencia aórtica aguda, cuando les decía que de pronto hay una insuficiencia, especialmente por traumatismo. Generalmente es una urgencia porque el corazón no está adaptado a esta insuficiencia. En el caso de las insuficiencias aórticas crónicas que llevan harto tiempo, por ejemplo por fiebre reumática, el corazón se ha ido adaptando, entonces la fracción de eyección sigue permitiendo que el paciente siga viviendo casi normalmente y a veces sin ningún tipo de sintomatología. En el caso de que sea aguda, obviamente el corazón no sabe qué hacer y no sabe cómo actuar, no hay un mecanismo de compensación, no hay una hipertrofia ventricular, por lo tanto es una urgencia importante. Descenso brusco del gasto cardíaco, hipotensión, aumento brusco de la presión diastólica en el ventrículo izquierdo, reducción del flujo coronario. El tratamiento médico
Con tratamiento médico incluso la mortalidad llega al 75%. Con tratamiento quirúrgico la mortalidad es menor al 25%, que quiere decir que cuando hay una insuficiencia aórtica aguda, inmediatamente es un tratamiento quirúrgico. Aquí ya no hay posibilidad de otra cosa, hay que hacer el reemplazo inmediato de la válvula, que esa válvula está dañada y el corazón no va a saber cómo actuar frente a ese daño de la válvula. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico es muy importante. Con tratamiento quirúrgico la mortalidad a veces es menor al 25%, lo cual no garantiza completamente, pero con tratamiento médico solamente, ¿qué quiere decir? Dar medicación y demás, la mortalidad suele ser muy alta, hasta del 75%, ¿sí? En la ecocardiografía, en la insuficiencia aguda, se ve este cierre prematuro de la válvula mitral, presencia de vegetaciones, valorar con un ecodoppler muchas veces para ver si está funcionando, ¿sí? Muy bien, les he mostrado lo principal de las valvulopatías, ¿sí? ¿Por qué me he apurado en esta presentación un poquito? Porque quiero terminar estas valvulopatías, ver otras posibilidades de enfermedades cardíacas, ¿sí? Que tenemos, creo, un par más, para después entrar a la parte renal, porque si no ya se nos viene el examen final, ¿ya? Quiero que entiendan que tanto los problemas valvulares, tanto en la tricuspidia como en la pulmonar, son también, puede haber insuficiencia o puede haber también estenosis, pero son muy poco probables, ¿sí? No estoy diciendo que no haya, sí las hay, pero son de mayor incidencia, por lo tanto no vale la pena tocarlas. Quiero que entiendan hasta aquí las insuficiencias y las valvulopatías, especialmente las que hemos visto, que son las más comunes y las más importantes. Cualquier duda, no duden en preguntar, ¿ya? Un abrazo para todos ustedes.